Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Portada 24 en este martes 25, martes de humedad, martes de calor, pero bueno, martes con mucha información y con excelentes invitados en el día de hoy, acá acompañado por Juan de Dios Incunegui, como siempre. Vamos a arrancar así el primer bloque de Portada 24. Les recuerdo, estamos en vivo por Sónica Más, como todos los martes a las 20 horas, y si no nos pueden ver en vivo, a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, @portada24, ahí vamos a estar y van a poder ver todas las entrevistas y toda la información. Como siempre, la realidad en primera plana. 7 minutos pasaron ya de las 8 de la noche y vamos a estar ya arrancando con la primera entrevista, no sin antes avisarles y contarles que hoy vamos a estar entrevistando a través de Juan de Dios a Teresa Bo, corresponsal de Al Jazeera Internacional, también a Alexander coordinador del programa de cooperación para España y Latinoamérica, y por su parte, que ya está acá en los estudios, Flavia Morales va a estar entrevistando con la presencia de Agustina Paz, cofundadora de Next Humans. Bueno, excelentes invitados y vamos a arrancar ya con la primera invitada, con la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, de La Libertad Avanza, Silvia Imaz. ¿Ya está en línea? Bien. Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a vos, Silvia, por estar. Mientras esperamos que aparezca la videollamada, te quería hacer, bueno, varias preguntas, pero más allá de charlar un rato de todos los proyectos que vos estás presentando y lo que estás trabajando en la legislatura, algunas preguntas también del orden nacional y un poco en general de la política, con las noticias de estos últimos días. Y la primera era, acompañaste la suspensión de las PASO en la ciudad. ¿En qué beneficia a los porteños esta suspensión de las PASO en la ciudad? ¿Le puedes contar a la gente? Sí, claro. Bueno, primero me gustaría aclarar que a mí me hubiera gustado la eliminación de las PASO. Bien. Entendemos que la suspensión de las PASO en esta oportunidad por lo menos va a representar una disminución del gasto público en 20.000 millones de pesos, cosa que no es menor, y que nosotros le pedimos al jefe de gobierno, a Jorge Macri, que por favor se vea reflejado ese ahorro que hace al suspender las PASO y que aparezca como un crédito fiscal para todos los vecinos, para todos los porteños, en la próxima boleta de ABL. Bien, bien, perfecto. La segunda pregunta que te quería hacer era acerca de algo que vos comentabas en un reportaje hace unos días y preguntarte su significado. Queremos que la ciudad vaya hacia un cambio profundo como lo está haciendo Nación. ¿Qué sería esto, Silvia? Bueno, yo creo que el país, que nuestra nación está yendo a un cambio profundo que refleja el voto de todos los vecinos, que masivamente demostró que quiere ese cambio, que no quería más seguir con esas viejas estructuras enquistadas en la política, lo que el gobierno llama la casta, ¿no? Exacto. Pero este asunto de terminar con los beneficios de la política, de que los políticos hagan política para los políticos, Bien. de espaldas a la gente. Yo creo que ese cambio que está llevando a cabo el presidente Milei también tiene que reflejarse en la ciudad. Bien. Y a eso apuntamos. Este fue un poco el motivo, me adelanto a lo que me imagino será tu pregunta, de por qué dejé el bloque del PRO y pasé al bloque de La Libertad Avanza. Es que estamos alineados con este proyecto de cambio profundo, con este proyecto de reducción del gasto público, con esta responsabilidad fiscal, y queremos que la ciudad siga por esta misma línea. Bien, bueno, justamente como vos bien decías recién, yo te iba a consultar si el motivo de la fractura del bloque en su momento fue justamente el cambio de pareceres respecto a lo que significa el gasto público en la Ciudad de Buenos Aires. Vos me estabas respondiendo recién que justamente esto fue uno de los temas o el tema más importante por el cual se fracturó el bloque. Sí, claro. Bueno, ustedes saben que yo milito en el liberalismo desde hace más de 40 años. Así que, por supuesto que tengo un compromiso con estas ideas. Yo creo que es fundamental reducir el gasto, que es fundamental bajar los impuestos, que es fundamental trabajar para la gente y no para la política. Bien, y en esto que Entonces, cuando recibimos el presupuesto, nosotros lo estudiamos
concienzudamente, ¿no? Hicimos un trabajo importante y le planteamos todos los puntos que pensábamos que se podía reducir. Bien. ¿Por qué pensábamos en esto? Y hicieron oídos sordos a todas nuestras, digamos, nuestras propuestas, a todos los lugares. Y vemos que así no es, este no es el camino. Bien, perfecto, queda claro. Vos recién hablabas de todas las cosas en las cuales se está trabajando para la gente, y ahora sí quiero recaer un poco en los proyectos que estás presentando, que estuve leyendo algunos. Los comprobantes fiscales deben contar con la correspondiente discriminación de los impuestos, tasas, contribuciones. Presentaste un proyecto, o estás trabajando en un proyecto de transparencia fiscal. Contale a los porteños de qué se trata, por favor. Bueno, este es un proyecto que presenté en agosto, ya lleva un tiempo. Ya en Nación fue por ese camino. El proyecto implica que cuando vos recibas el ticket de tu compra, el ticket fiscal de tu compra, vos sepas cuánto estás pagando por el producto, por el servicio que estás comprando, pero también que discrimines qué impuestos estás pagando. Cuánto de ese precio corresponde finalmente al producto y cuánto a impuestos, discriminando impuestos locales de impuestos nacionales. Bien. ¿Por qué? Nosotros compramos galletitas y sabemos cuánto tienen de sodio, cuánto tienen de azúcar, tenés toda la discriminación de eso, pero vos no sabés de qué se compone el precio. Exacto. Me parece que es un derecho de la gente saber qué paga cuando paga. O sea, sería un poco como agregar a la ley de etiquetado que vos recién te referías, también otros datos que no están figurando hoy en la compra que hacen los consumidores. Exacto. Nosotros sabemos perfectamente de qué se compone el producto, pero no sabemos de qué se compone el precio. Exacto. Bien. No tenemos octógonos para los tickets. Perfecto. Que digan, siempre hago referencia a un meme que circuló, creo que en pandemia, que decía exceso en impuestos, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno. Me acuerdo. Sí. Eso no lo tenemos todavía. Uno de los, sí, es verdad. ¿Te acordás, Juan? La ley de etiquetado. Silvia, crear el sistema de alertas mediante comunicaciones electrónicas, también estás trabajando en un proyecto de alerta celular. Así es. Mira, este proyecto lo presentamos ya hace un año. Todavía no tuvo tratamiento en la Comisión de Seguridad. Esto implica que ¿sabes cuándo se me ocurrió este proyecto? No sé si se acuerdan aquel temporal impresionante en la ciudad, creo que fue para diciembre del 23, que se voló el techo de la Breche. Me acuerdo, sí. Bueno, a lo mejor un poco a veces uno se toma ejemplos de la vida cotidiana de tu propia familia. Mis hijas de casualidad no estaban en la Breche. Y digo mis hijas que tienen 16 y 19, que vos no ven la tele, no saben lo que es prender la tele a ver cómo va a estar el tiempo. Exacto. Para saber si hay alerta roja, si hay alerta naranja, si va a hacer calor. Ahora, todo el día están con el celular. Aunque uno reniegue, todo el día están con el celular. Entonces, lo que yo proponía era este sistema de alertas que entra por el canal de emergencias de los celulares, ¿sí? Entonces, cada terminal telefónica va a recibir un mensaje que diga alerta por granizo, alerta por tormentas fuertes, en determinado lugar. Esto es muy importante, porque como se puede, mediante las antenas, estar definiendo cuál va a ser la zona afectada, solamente las personas que están con la terminal en esa zona determinada van a recibir el mensaje. Exacto. Entonces, les permite salir a guarecerse, salir de, no sé, si estás con el auto, sabes que si hay árboles, si puede el riesgo de que se te caiga un árbol encima. Bueno, era para esto. Además, y hoy lo vemos desgraciadamente con el caso nuevo de este chiquito, como fue con el caso Logan, que también sirve para avisar personas desaparecidas. Se utiliza mucho en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, se utiliza muchísimo cuando un adulto mayor se pierde o se escapa, sale del ámbito de su familia, no lo pueden ubicar. Entonces se avisa mediante este sistema de alertas también. Ellos tienen la alerta ámbar cuando un chiquito también desaparece, digamos. Se puede usar para muchas cosas. Sinceramente, para serte completamente sincera, cuando a mí se me ocurre este sistema de alertas a celulares, iba dirigido a catástrofes meteorológicas, a riesgos reales que podían producirse pero bueno, claramente se puede ampliar a cualquier otra situación, ¿no?
Perfecto, clarísimo. Silvia, concientizar a los jóvenes sobre el accionar y las consecuencias del terrorismo internacional y el extremismo, proyecto de jornadas de concientización. Y más allá de este proyecto, después Juan te quiere hacer una consulta sobre este tema, pero bueno, ¿en qué consiste este proyecto de concientización, Silvia? Bueno, el año pasado, el año 24, se cumplieron 30 años del atentado a la AMIA. Un atentado, como fue también el de la Embajada de Israel, del terrorismo internacional en nuestra ciudad. Este atentado, al igual que fue las Torres Gemelas, al igual que fue Atocha, al igual que fue el 7 de octubre en Israel, son atentados llevados a cabo por distintas agrupaciones terroristas. Nosotros fuimos víctimas 2 veces, y yo quiero que los jóvenes sepan cuáles son los riesgos del terrorismo en nuestro país y en el mundo. Que tenemos que estar alertas y tenemos que saber de qué hablamos. En nuestro país tenemos todavía gente, por suerte, ayer decían en el acto por los chiquitos vivas, por suerte son pocos, pero son muy gritones, que siguen aplaudiendo estas expresiones. Yo creo que el terrorismo mata gente, mata los conceptos básicos de Occidente, mata con la libertad, mata las democracias. Entonces yo propongo que en los 2 últimos años de la primaria, no antes porque son muy chiquitos, y en toda la secundaria, y se me ha ocurrido durante el mes de julio, antes de las vacaciones de invierno, porque el 18 de julio, que es cuando es el aniversario de AMIA, estamos en general en vacaciones de invierno, me parece que durante el mes de julio tiene que haber una jornada de concientización, tenemos que preparar a los docentes para que le expliquen a los chicos de qué hablamos cuando hablamos de terrorismo internacional. Juan. Sí, bueno, muy buena iniciativa, diputada, felicitaciones. Quería preguntarle, porque estamos en un momento terrible, ¿no? Viviendo, y lo de la familia Vivas en particular ha sido muy impactante, espantoso realmente. No, le quería preguntar, porque justo fueron las elecciones el domingo en Alemania, y el embajador reunió a todos los distintos representantes de las fundaciones políticas y expresaron cierta preocupación y también hablaron de esta cuestión de la educación para eliminar los extremos, etcétera, por AFD, ¿no? Pero no quiero hablar del caso concreto, sino del tema de la educación que usted plantea. ¿Sería básicamente una educación para la paz, teniendo un capítulo sobre la problemática específica del terrorismo? ¿Sería básicamente eso? ¿Qué se imagina? Mientras haya terrorismo no va a haber paz. Es contradictorio. No podemos hablar de paz si no explicamos por qué tenemos que terminar con el terrorismo. Es una jornada, yo imagino la jornada como es la ESI, una jornada de un día donde haya talleres, donde se explique todas estas manifestaciones. ¿Por qué hoy la gente tiende a creer que es un acto contra los judíos en Israel? Esto no es verdad. Esto es un acto contra Occidente. Y es un acto que pasó en Israel y pasó en muchos otros lugares. Pasó en Niza, pasó en Madrid, pasó 2 veces en Buenos Aires. Bueno, un poco, Juan, lo que yo siempre decía, ¿no? Que acá tenemos representantes que los 24 de marzo van a Plaza de Mayo a pedir por los derechos humanos y son los que después levantan las banderas del terrorismo, ¿no? No sé, Juan, si te quedó pendiente alguna pregunta para el legislador. Yo quiero decir algo al respecto. No escuchamos ninguna manifestación de ninguna asociación de las que dice defender los derechos humanos, de la que dice defender los derechos de las mujeres cuando fueron violadas, cuando fueron vejadas, de la forma más inhumana. Nadie va a hablar de los derechos de esos niños. Un bebé de 9 meses, un nene de 4 años, nadie habla de eso. Entonces, para esos chicos no hay derechos humanos, para esas mujeres no hay derechos de las mujeres. Sí, y estamos hablando de casos que tomaron estado público, ¿no? Porque después fueron cientos de estos casos. Sí, no, que definitivamente los derechos humanos no tienen desde ningún punto de vista, cuestiones partidarias ni nada por el estilo, ¿no? La violación de los derechos humanos definitivamente es una aberración, así que totalmente de acuerdo. Y con lo que dice usted de la paz y del terrorismo,
Yo creo que tal vez las dos cosas son importantes, ¿no? La lucha, el combate contra el terrorismo, claramente, y también una educación para la paz, me parece importante, erradicado, si usted quiere, el terrorismo, ¿no? Pero es importante. Pero entiendo en el contexto y sobre todo por la cita de los 12 atentados que sufrió nuestro país, usted habló del ataque a las Torres Gemelas, de Atocha en Madrid, y obviamente el 7 de octubre del 2023, que fue un ataque brutal, además, que todos hemos visto, porque la aberración incluyó también imágenes espantosas del ataque. Así que, bueno, coincido con usted, me parece muy necesario. Creo que también en paralelo la cuestión de la paz me parece muy necesaria. Totalmente. Yo creo que no se puede escindir una de la otra. Cuando hablamos de educar para la paz, estamos hablando de erradicar el terrorismo. Ahí está. No, coincido, y aparte importante lo que dice la diputada, porque en un momento donde todo es urgente y nada es importante. Entonces estas cuestiones entre ficha limpia, las PASO, la interna del PJ en provincia, quedan ahí flotando. Y muchas veces lo que decimos, y no lo digo porque esté la legisladora, en general lo digo siempre, y vos, Juan, que has trabajado también en el Congreso, la importancia de que la gente sepa que mientras suceden cosas, hay legisladores que están trabajando para legislar y están trabajando en proyectos que muchas veces la propia inoperancia de algún presidente de comisión que no da lugar a que se genere un dictamen y pueda salir esto adelante. Así que nosotros también, Silvia, en este programa tratamos de velar porque se sepa el trabajo que se está haciendo, tanto en el Congreso como en las distintas legislaturas, porque se está trabajando y muchas veces no son noticias de etapa, cuando realmente son noticias que beneficiarían a un montón de gente. Y en ese sentido, y no me quiero ir del tema internacional, presentaste un proyecto para cambiar de nombre a la calle Palestina. Bueno, a ver, yo iba a presentar un proyecto para cambiar el nombre de la calle Palestina. No lo presentaste. Es verdad. Bien. Hubo dos inconvenientes. Primero, la gente masivamente en las redes estaba reclamando que se llamara Familia Vivas. La calle Estado de Palestina se llamará Vivas. O sea, es que esa calle, por ordenanzas, pasó a llamarse Palestina y después le agregaron, creo que fue en el 2013, si mal no recuerdo, el nombre de Estado de Palestina, que es un desacierto porque Palestina no es un Estado. Según el derecho internacional, no tiene las características de Estado. Dicho esto, yo entiendo que las primeras víctimas de agrupaciones como Hamás son los mismos palestinos. Hay que empezar por la falta de libertad absoluta que vive la gente en Palestina. Ahora bien, cuando el dolor y la bronca que cuando me enteré de la Familia Vivas hizo que rápidamente dijera hay que cambiar el nombre de la calle. Primero me di cuenta que estábamos a 8 días del cambio digamos, del comienzo del año legislativo, concretamente. Entonces íbamos a tener muy poco recorrido en comisión. Los proyectos de cambio de nombre son de doble lectura, tienen todo un procedimiento. Íbamos a perder un año legislativo entero si lo presentamos en el mes de febrero. Eso por un lado. Y me parece que si queremos que las cosas ocurran, tenemos que dejar de lado cualquier oportunismo político. Bien. Digo, por quedar bien con la gente que estaba pidiendo ese cambio de nombre, estábamos alejándonos de la oportunidad y del trabajo legislativo serio que esto implica. Y por otro lado, también por ley no se puede poner el nombre de personas vivas o que están muertas con menos de 10 años. El papá de los Vivas está vivo, pobre hombre, lo que debe estar sufriendo en este momento. Entonces no nos parecía oportuno ese nombre. Empezamos a pensar en otros nombres, por ejemplo, víctimas de Hamás, porque eso representaría también al pueblo palestino que está también luchando contra el terrorismo. El pueblo, los civiles, los que no están aplaudiendo y están generando nuevos terroristas, como lo vimos en la entrega de los cajones de los chiquitos. Entonces, me di un tiempo para pensarlo mejor, para pensar cómo hacer esto de forma prolija y cómo homenajear a esta familia y a todas las víctimas de Hamás como corresponda. Así que el 1 de marzo seguramente
o iremos por el cambio del nombre. Yo entiendo que ya se presentó otro proyecto en este sentido, o a lo mejor iremos por un homenaje en alguna plaza que sea símbolo de esos chicos que deberían estar jugando hoy juntos en una plaza y no como están sin vida. Clarísimo, Silvia, clarísimo. No sé, Juan, si te quedó alguna pregunta. No, gracias por su tiempo. Creo que fue muy clara. Y bueno, Silvia... yo quiero agradecerte muchísimo esta invitación. No, yo te Para quiero nosotros es muy importante entender que la gente sepa en qué estamos trabajando, que estamos escuchando lo que la gente pide, que no estamos trabajando adentro de un despacho pensando que tenemos ideas maravillosas de espaldas a la gente. Entonces esta oportunidad que vos me das de contar los proyectos que yo entiendo van a hacer un cambio, para mí es muy importante y quiero agradecerlo muchísimo. No, agradecido soy yo, con Juan, estamos agradecidos por tu sinceridad y con cómo te expresaste frente a temas que muchas veces el periodismo grande, como digo yo, no se anima a encarar o hay una bajada de línea y justamente yo creo que estas cosas hay que hablarlas y hay que decirlas como son, así que te agradezco tu sinceridad, espero tenerte nuevamente en el programa y bueno, y no me quiero olvidar de que le mandes de mi parte un gran abrazo a Fernando, que hace rato que no lo veo, así que un gran tipo, Fernando Menedo, gran compañero de militancia cuando éramos niños. Silvia, muchísimas gracias, estaremos hablando en otra oportunidad y un saludo grande. Muchas gracias, Hernán, un beso, Juan. Adiós. Chao, hasta luego. Y así pasaba entonces. Bien, 32 minutos pasaron ya de las 8 de la noche y seguimos acá en Portada 24. Recuerde, si no lo puede ver en vivo, a partir de mañana en nuestro canal @Portada 24 y ahí va a poder ver todas las entrevistas. Ya pasó la primera con la legisladora Silvia Imas y ahora, bueno, vamos a tener en línea, Juan. Sí, vamos a tener la hermana Teresa Bo, es una mujer con una gran experiencia personal, con mucho vivido. Es corresponsal de Al Jazeera Internacional. No sé si está aquí. Bueno, qué maravilla. Hola, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, aquí estamos con Hernán Berizo y sinceramente te voy a presentar como corresponsal de paz, que te he escuchado por ahí decir eso. Y la primera pregunta que voy a hacerte, estamos contentos de que estés aquí para escucharte, es un poco resignificar el rol de los corresponsales y vos con tu experiencia personal, qué significa hacer lo que haces, no solo para vos personalmente, sino cómo crees que eso contribuye, digamos, un poco al resto, a aquellos que reciben las coberturas tuyas y del canal, ¿no? de Al Jazeera. Bueno, yo creo que el poder estar en zonas de conflicto, el poder hablar un poco con ambos lados de los conflictos. Por eso hablo de corresponsal de paz, ¿no? Simplemente porque creo que a veces, muchas veces se le da una enorme grandilocuencia a los corresponsales de guerra, ¿no? Y la verdad que a mí, al menos en mi trabajo y cuando se puede, me parece muy importante mostrar los dos lados de la historia, mostrar empatía por el sufrimiento de los dos lados de la historia, que siempre hay uno, o por lo general hay uno, no siempre, pero por lo general hay uno. Y me parece importante tejer puentes, poder explicar lo que le pasa a unos y a otros. Y bueno, creo muchísimo en eso, ¿no? Yo estudié en Estados Unidos, hice una maestría en resolución de conflictos armados y ya en esa época trabajábamos mucho por ejemplo, en la guerra civil en Ruanda, poder mostrar lo que le pasaba a los Hutus, a los Tutsis, que eran las víctimas en ese momento, la gran parte de las víctimas eran Tutsis. Y hacíamos un programa de radio que era una especie de Romeo y Julieta en donde se trataban de entender los dos, ¿no? Y bueno, y siempre eso lo apliqué un poco al tipo de periodismo que yo hago, en lo que yo creo. Creo que estar en el terreno, estar en un conflicto, el mostrar lo que pasan las víctimas civiles, el mostrar que todos son hijos de alguien, todos son padres de alguien, todos son hermanos de alguien, humanizar a esas víctimas, ¿no? Que ninguno son perros, animales, como se ha llamado a diferentes grupos en diferentes momentos de la historia, me parece muy importante. Entonces creo que eso es lo que tratamos de mostrar, ¿no? Además, obviamente, de la denuncia, además, obviamente, del compromiso, además, obviamente, de cuestionar en muchas oportunidades a los que tienen el poder. Pero bueno, soy una convencida en eso, ¿no? Y por eso sigo haciendo lo que hago hasta el día de hoy. Qué importante. Vos sabés que estuve en Ruanda y en el cementerio, uno de ellos donde están enterrados 250.000 de casi 1 millón de
personas tutsis muertos a machetazos, ¿no? Una cosa espantosa de los años 90 y que me gusta mucho la historia. Igual sé que hay problemas ahora donde son victimarios ellos, ¿no? Con Sí. el Congo, etcétera. Pero sí esta cosa de que han logrado cierta reconciliación interna entre los Hutus y los Tutsis, si bien es un proceso que todavía no está acabado. Pero mirá, yo te quiero hacer una pregunta que seguramente es difícil, pero es importante escucharte a vos. Con las cosas que has vivido, después quiero hablar un poco de la región también, de Haití, de Venezuela, fundamentalmente hay otras cuestiones también, pero de esos dos países con dos realidades muy distintas. Te quiero preguntar si vos crees que no hay que bajar los brazos y que se puede tener esperanza pese a las cosas que has vivido, a las cosas espantosas que has visto. Me interesa mucho qué es lo que pensás, qué es lo que sentís con respecto a esto, ¿no? Bueno, yo soy periodista y el trabajo que hago está con el compromiso de la información, de la verdad, de tratar de ser lo más parcial posible, ¿no? Digo lo más parcial porque obviamente, ¿no? Hay veces que uno cubre una historia y ve diferente tipo de situaciones que te pueden indignar más o menos y te tocan como ser humano, pero por supuesto que creo en la esperanza y creo en el trabajo que uno hace. Eh, yo no soy parte del conflicto y uno con la experiencia, con los años, aprende a navegar el conflicto de una manera distinta de lo que por ahí lo haría una víctima o una persona que es parte de eso. Eh, no sé, me parece como que eso es lo más importante, ¿no? Yo voy a un conflicto, trato de aislarme a veces, trato de tomar distancia, trato de no comprometerme en muchas oportunidades porque también uno pierde la objetividad. Y me ha pasado que muchas historias que eso me costó mucho. Tuve momentos de indignación, cuando uno se indigna con algo que decís, ¿cómo puede ser? Especialmente cuando me enojo mucho suele ser con la comunidad internacional, ¿no? Por la falta de percepción de determinadas situaciones. Pero bueno, yo no soy parte del conflicto, ¿no? Los que verdaderamente sufren, los que verdaderamente lo padecen, los que verdaderamente son víctimas de una guerra, son esos, son los civiles en su mayoría, ¿no? Porque después uno a veces tiene un bando o el otro de un conflicto armado, pero bueno, yo estoy ahí porque elijo estar ahí, no porque no me queda otra. Hay mucha gente que tiene que escapar, que se tiene que poder ir, que tiene que ser un refugiado. Yo elijo ir porque creo que eso se tiene que contar y obviamente si lo hago es porque tengo un compromiso enorme con mi trabajo. Excelente. ¿Cómo hacer para quitarse tanto prejuicio y tanta cosa que obviamente nos impacta a todos, sobre todo porque la información no es clara, también hay mucha manipulación, lo que hoy llamamos fake news, etcétera? ¿Cómo hacer para, digo yo, para tener un corazón noble, ¿no? De ver los conflictos de una manera, cómo contribuir a la paz, en definitiva, ¿no? Y esto es una dimensión que para mí individual, pero además obviamente los líderes son los que tienen la responsabilidad. Te digo esto porque estuve no en Haití, estuve en La Española, en República Dominicana, en Santo Domingo, y obviamente está como su vecino, ¿no? Haití, y lo primero que me di cuenta, que obviamente ya lo sabía, pero muy fuerte, es cómo hay toda una población trasplantada de África, ¿no? Que es terrible también pensarlo, no hace tanto tiempo, hablamos hace 600 años, no es poco tiempo, no es mucho tiempo, es poco tiempo desde mi punto de vista, ¿no? Y lo otro, esta cosa de las visiones, ¿no? Hablé con muchos dominicanos que hasta le tienen un temor a los haitianos tremendo por cuestiones de brujerías, bueno, un montón de cosas, entonces creo que es muy complejo, ¿no? Sé que Haití está en una situación dramática, ¿no? Extrema. Bueno, hay un dicho que dice que lo primero que se pierde en una guerra es la verdad, ¿no? Y creo que hoy en día, con lo que estamos viendo, ¿no? Con la manipulación, con las noticias falsas, con que cada bando quiere que se los escuche a ellos y no el otro, y que si le das voz al otro se enojan con uno porque te acusan de tomar partido, porque, digamos, creo que particularmente hoy el tema de las redes sociales, de la inmediatez de la información, hace que todo esté como mucho más expuesto, ¿no? Las noticias vuelan, hay muy pocos que chequean la verdad. Hemos visto lo que han hecho ahora los CEOs de muchas de estas redes sociales, en donde el fact-checking, que es algo fundamental, ¿no? En el periodismo, el saber qué es verdad y qué no, se ha perdido en muchas cosas, y por eso creo y refuerzo cada día más lo que es el compromiso a la información en serio, ¿no? A lo que es verdad. Y muchas veces decir lo que es esa información enoja, y enoja mucho, y es muy difícil, y se te ataca por redes sociales, y se te ataca por otro lado. Entonces es un momento complicado. Con
Con respecto a Haití, yo estuve en Haití hace un poco más de un año y pico. Es un país que está en guerra, pero está en guerra en una especie de zona tomada. Vos vas a Puerto Príncipe y la capital está totalmente tomada por bandas armadas, no puedes circular por la calle porque te encontrás con chicos de 12, 13 años, muchas veces drogados, armados hasta los dientes. Están tratando de avanzar y tomar el control sobre la capital. Naciones Unidas ahora envió lo que es una fuerza internacional, fuerza de seguridad de Kenia y algunos países latinoamericanos que están intentando pelear junto a la Policía Nacional Haitiana contra las bandas armadas. Pero es una situación terrible, ¿no? Porque el impacto entre los civiles, tenés un 50% de desnutrición, tenés a chicos que no pueden ir al colegio hace ya años, tenés los hospitales totalmente colapsados. Yo entré al Hospital Central de Haití y había pacientes abandonados, que no tenía nadie que los alimente, chicos abandonados, discapacitados, porque no había nadie que los cuide. O sea, una situación humanitaria catastrófica, ¿no? Y la comunidad internacional que no termina de verlo, que no termina de accionar, porque tal vez es una guerra que no importa tanto, ¿no? Es una guerra que pasa desapercibida, es una situación que pasa desapercibida, no es Gaza-Israel, no es Ucrania, no hay tanta política involucrada y sin embargo hay miles y miles y millones de personas que sufren todos los días. Con respecto a lo que son los prejuicios en República Dominicana, yo estuve mucho tiempo en la frontera entre República Dominicana y Haití. Vi de la manera en que están deportando gente desde República Dominicana, los meten en literalmente jaulas, que vos lo mirás y te trae el dolor más profundo que podría sentir a ver cómo a las personas se las trata como animales, ¿no? Y yo me acuerdo que hice reportajes muy críticos con República Dominicana en ese momento por cómo se trataba a la gente, ¿no? Era gente que en algunos casos habían nacido en República Dominicana, estaban con bebés muy chiquitos, que se los estaba mandando a un país en una situación humanitaria terrible, ¿no? Entonces me parece que destacar o exigir humanidad a veces también es nuestro rol, ¿no? El humanizar a esas personas que no son animales, ni mucho menos. Al mismo tiempo entiendo la dificultad que tiene Dominicana para lidiar con una situación como esa. La gente tiende a escapar ahí, eso es una isla, la gente o se sube a balsas para escaparse, o trata de cruzar la selva del Darién entre Colombia y Panamá para llegar a Estados Unidos, o se van a Dominicana para escaparse de la guerra, ¿no? Entonces entiendo la complejidad que es para Dominicana, pero también creo que podrían hacer mucho más para tratar a la gente de un país en un conflicto casi que eterno para lidiar con la situación actual. Solo un comentario para terminar con este tema de Haití, que realmente yo he escuchado, sí, autoridades ahora, porque estuve en el Congreso de República Dominicana, donde muchos políticos e inclusive empresarios, etcétera, demandaban que República Dominicana se involucre en la solución de Haití, ¿no? Así que también debo decirlo porque los otros comentarios eran de gente común, digamos, de ciudadanos, pero sí he escuchado que ven como solución tener que involucrarse. Hay 2 millones de haitianos, es un problema que no... una desgracia que no se va a ir, ¿no? Hernán. Teresa, buenas noches. Bueno, gracias por estar en Portada 24 y un poco para sacar focalizadamente alguno que otro conflicto. Y en base a lo que vos estás diciendo, tu trayectoria, tu experiencia, uno ve muchas veces distintos foros en el mundo donde los líderes se abrazan, hay acuerdos, y sin embargo, lo que vos estás contando, que no es de ahora, que viene ya de vieja data, ¿vos qué sentís ya como persona? Los seres humanos, la humanidad, está más fanatizada que antes. Hay un gran delay entre lo que son los grandes anuncios de los foros internacionales y lo que vos nos estás contando. Como seres humanos, ¿la humanidad ha avanzado en algo o cada vez tendemos más al conflicto? No, yo creo que a ver, cuando uno mira cómo se vivían las guerras en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde veíamos millones y millones de muertos y veíamos determinado tipo de situaciones, yo creo que el mundo ha avanzado, al menos hay lugares de queja, hay lugares de condena, hay lugares de denuncia que tal vez antes no existían. Creo que hoy estamos viendo una situación de un ataque muy, muy fuerte a las organizaciones internacionales, especialmente logradas después de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a Naciones Unidas, no estamos escuchando a Trump, a Milei en Argentina, en otros lugares, en un ataque constante a Naciones Unidas. Yo he visto mucho el trabajo de Naciones Unidas y de sus agencias, ¿no? En el terreno. UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, y siempre fui de las que los criticó mucho, es decir, porque seguramente se podía hacer mucho más, ¿no? En un lugar en los que fui muy crítica fue, por ejemplo, en Afganistán. Pero al mismo tiempo creo que son lugares en donde al menos se intenta hacer algo, ¿no? Entonces, me parece entre destruir a una organización
y decir esto tiene que cambiar. Hay un camino largo, ¿no? En el que se pueden mejorar las cosas, en el que se puede trabajar, en el que se puede trabajar humanamente, en el que no es olvidarse de lo que está pasando en una situación, en un conflicto. No nos olvidemos que cuando la gente escapa, hay una agencia de refugiados que está ahí con una carpa, está con una comida, está con un médico, porque si no estarían o tirados en la calle o estarían tirándose a un mar tratando de llegar a Europa en su mayoría o tratando de llegar a otro lado. Entonces siempre destaco el trabajo de estas organizaciones que en un montón de situaciones fue muy, muy crítica con el trabajo que hacen, pero creo que eso se llama a mejorarlo, no a destruirlo, ¿no? Y lo que vemos hoy es un ataque constante, ¿no? Un ataque constante a Naciones Unidas y a su fracaso, por ejemplo, para encontrar una solución en el conflicto con Ucrania. Bueno, ni que fuera tan fácil, ¿no? Yo creo creo en los foros de diálogo, creo en los foros de discusión, creo en el diálogo, creo que la mejor manera de solucionar el conflicto es con el diálogo, no con reacciones agresivas, violentas, de bullying, ¿no? De amenazar al otro a someterse. Creo que eso no nos lleva a ningún lugar y pensé que habíamos aprendido algo con todo lo que viene pasando ya desde la Segunda Guerra Mundial. Veo que hoy estamos aprendiendo un poco todo de vuelta, no sabemos en qué va a terminar esto. Esto no quiere decir que vaya a terminar mal, ojo, no estoy... Lo que sí estoy diciendo es que estamos llenos de incertidumbre con lo que va a pasar, especialmente del liderazgo que se viene viendo, y que es una etapa nueva que nosotros como periodistas la vamos a seguir muy de cerca, a ver si termina mejor o peor que antes. Hay mucho cinismo también, ¿no? Todo se explica, o el sufrimiento humano, o a las guerras, se la justifica con el cinismo, la excusa del poder. Bueno, es el más poderoso, es el más fuerte, tiene que ser así. Me parece muy cínico, me parece muy poco humano, me parece que es una manera de justificar la agresión al otro y no entender el dolor al otro, ni de las tragedias que viven millones de personas todos los días, ¿no? Entonces, en estos momentos siempre trato de destacar y decir, nada, encontremos esa empatía, porque algún día nos puede pasar a nosotros, ¿no? No me olvido más que cuando empezó la pandemia y la gente agarraba kilos y kilos de fideos y de papel higiénico y de todas esas cosas que necesitaban, que una persona dijo, bueno, si alguna vez les toca escaparse de una guerra, no se olviden de eso, ¿no? O sea, creo que nada, a todos nos puede tocar. Entonces, me parece que esta actitud medio de soberbia, de mirar al otro desde un lugar de arriba, de pensar que incluso que las organizaciones no hacen nada, cuando yo he visto que hacen un montón, que a veces lo hacen mal, que podría ser más eficiente, que le podría llegar mucho más a la gente de lo que le llegó, porque creo que esa es una crítica también importante. Sí, seguramente que sí, pero eso se mejora, no se destruye, ¿no? Especialmente a la organización. Perfecto. Teresa, la verdad, y Hernán, ambos, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decís. Me gusta escuchar tu reflexión porque realmente la comparto. Naciones Unidas y sus agencias han tenido casos de corrupción brutales, sobre todo, por ejemplo, durante la época de la guerra de Irak. Hay un famoso escándalo, que hay un documental sobre eso, y muchas otras cosas, pero, y aquí viene la pregunta, hoy está de moda hablar de anarquía, que la anarquía es el mejor estadio para la humanidad, ¿no? Entonces te pregunto a vos, ¿anarquía o mejorar el funcionamiento de los estados? O sea, vos has vivido, por ejemplo, el terremoto del 12 de enero del 2010, que me imagino que era una anarquía absoluta. ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Qué necesitamos? ¿Mejora de que funcionen las cosas bien o hay que tratar de quitar y que nos resolvamos las cosas entre nosotros directamente? Bueno, no, yo creo siempre en encontrar lugares en común y creo que las organizaciones internacionales sin querer son ese lugar en donde todos se pueden expresar. En su momento se habló, por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas, de ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU, porque siempre Estados Unidos puede vetar una resolución contra Estados Unidos o Israel, o Rusia puede vetar una resolución contra Rusia o que tenga algo que ver Ucrania, ¿no? Entonces nunca se llega a ningún lado, nunca se encuentra una solución. Pero de eso se puede discutir y buscar alguna mejora. No es destruir la ONU, que sin querer es uno de los pocos lugares en donde se sigue discutiendo, se sigue hablando, se sigue diciendo, bueno, a ver, ¿cómo vamos a resolver un conflicto del otro? Por supuesto que para mí la anarquía no es la solución, ¿no? Yo, por ejemplo, y sé que vos sabés mucho de Afganistán también, pero a mí me pasó en Afganistán, yo fui mucho y es un país que, primero que me encanta y tiene un lugar muy especial en mi vida, en mi corazón, pero me acuerdo de haber cubierto una operación militar americana que estaban llegando a una zona en donde estaban peleando los talibanes por tomarla, ¿no?
y fueron los soldados americanos a construir una estación de policía. Y mientras construían la estación de policía y mientras estaban en alerta ante el posible ataque talibán, hacen unos pozos y dejan a toda la ciudad sin agua, ¿no? Entonces los soldados americanos empiezan a repartir botellas de agua para que la gente no tenga sed, y los talibanes les decían, ¿qué hago con una botella de agua hecha en Estados Unidos? Me matan si me encuentran con esta agua, porque me van a considerar que yo soy cómplice de Estados Unidos, ¿no? Un traidor, sí. Y en ese mismo pueblo había unas escuelas que se habían construido para supuestamente hacer que las mujeres vayan a las escuelas, y entonces era todo este plan de Occidente para que las mujeres en Afganistán lleguen. Pero esa plata, o sea, de lo que se ponían, había un estudio hecho de que a $10 que se invertían, 8 quedaban en empresas americanas que construían las cosas, ¿no? Y solamente 2 quedaban en los afganos. Entonces después vos te cuestionás por qué los talibanes terminaron tomando Kabul, y todo lo que fue la estrategia de la OTAN, de Occidente, en Afganistán, y después las miles de personas tratando de escaparse del país, y los millones de refugiados, y las personas, mujeres incluso, desesperadas. Yo me acuerdo que a mí me llamaban por teléfono abogadas, médicas, juezas, diciéndome, ayúdame a salir porque me van a matar. Bueno, y fue un fracaso de Occidente rotundo, porque también hay mucha hipocresía de cómo se manejaron los negocios, de cómo se manejó esta guerra contra los talibanes, en donde sí, se peleaba una guerra, pero después los talibanes volvían y nunca la terminaron de ganar. Entonces, nada, yo a esto, con lo que voy con esto, es yo creo que tiene que haber estos organismos que facilitan el diálogo, facilitan la comprensión, se puede discutir, se pueden pensar estrategias. No creo en la anarquía, no creo que va a venir un Trump y le va a decir a los afganos cómo tienen que vivir, porque así tampoco va a funcionar, ¿no? También creo que son los países los que tienen que definir sus propios futuros, ¿no? Creo que muchas veces Occidente, intentando resolver la vida a la gente, termina haciendo una situación mucho peor, ¿no? De alguna manera, respetando siempre, y muchas veces que creo que por ahí la intención original es buena, ¿no? Porque tal vez sí, pero bueno, en el camino se equivocan, en el camino hay intereses, en el camino hay corrupción, en el camino hay malas decisiones, y por lo general son, las personas que viven en esos países los que terminan pagando las consecuencias, ¿no? Y ahí es a donde entramos nosotros, ahí es donde decimos se están equivocando, esto no va a llegar a un buen lugar, y bueno, y así son los problemas que tenemos los periodistas muchas veces. No, yo intenté con un grupo de gente salvar a unas parlamentarias de los 20 años de ocupación, Sí. intentando construir una democracia que no se pudo. Mursal Nabizada la asesinaron el 6 de enero del 2023, y bueno, fue bastante triste. Pero lo que quiero decirte es, mira, no sé si van a compartir esto, yo es una cosa que he pensado mucho, las autocracias con sus líderes dictadores, antes se les llamaban dictadores, populistas, todo lo que sabemos que es algo malo, ¿no? Sumado al terrorismo, al crimen organizado, bueno, todo eso está muy claro. Ahora, a mí lo que me gusta es focalizar cuando los líderes de las democracias, en los valores que nosotros creemos, cometen cosas incorrectas. Entonces, a mí me parece que la mejor forma de defender los valores democráticos y la democracia es siendo fiel a esos valores. Entonces, un poco yo veo que hay que hacer un gran trabajo en los países que promueven, yo soy defensor de la democracia, como se llama, determinados valores y los violan, ¿no? Me parece que eso es muy negativo. Es como tener un enemigo interno. Esa es mi opinión. No sé si la compartirás o no, ¿no? Porque los autócratas ya sabemos que son autócratas. Lo que pasa es que creo que cada país tiene su proceso interno propio. Sí, obviamente, ¿no? Sí. Yo hablo de nuestros países. Sí. No, por supuesto, en nuestros países y en países establecidos como democracias, sí. Lo que a mí me preocupa es cuando, te digo algo histórico, ¿no? Por ejemplo, y hay hoy un tema muy grande con todo el tema del Islam y de los países musulmanes y de qué se hace. Es decir, muchas veces Occidente mantiene a dictadores o autoritarios en el poder porque les conviene, porque ellos mismos son los que controlan al islamismo en esos países. Una de las cosas que poca gente sabe es que en muchos países en Medio Oriente el islamismo es una especie de izquierda, es la utopía, es lo que les va a traer ese bienestar que muchos de estos gobiernos fallaron en dar. Entonces, si vos llamás a elecciones,
muy posiblemente gane el islamismo. Y esas son cosas Exacto. que van a dar, van a poner a Occidente en una situación muy incómoda. Entonces, se terminan tolerando determinado tipo de autocracias o dictaduras porque abrir la puerta al otro a veces genera mucho temor, ¿no? Entonces, yo creo que son esas cosas que se van debatiendo. Yo acabo de volver ahora de Arabia Saudita, ¿no? Por ejemplo, y te cuento esto porque es algo que lo acabo de vivir y es un país, sí, ¿no? Es el más importante del mundo árabe, es el país que maneja la Meca, o sea, es un país importantísimo en Medio Oriente. Hay un príncipe que se llama Mohammed bin Salman, que fue el acusado de triturar a un periodista en la embajada de Arabia Saudita en Estambul. Bueno, que hoy vos hablás con las mujeres en Arabia Saudita y lo adoran. Y te hablan, Mohammed bin Salman es lo mejor que nos pasó. ¿Por qué? Porque desde que él llegó al poder, las mujeres ahora pueden manejar, las mujeres ahora no tienen no necesitan un permiso de viaje de sus maridos o de sus padres, tienen muchas más libertades, no tienen un velo forzado, entre otras cosas, ¿no? Al mismo tiempo decís, ¿a qué costo? ¿No? A un costo de una persona con una mano dura terrible, a una persona que encarcela a todos los clérigos musulmanes o los asesina, porque también está eso, no hay ejecuciones. Entonces yo creo que todos nosotros mirando desde afuera, se va preguntando y decís, bueno, o sea, ¿con qué nos quedamos? ¿No? Es una situación, es entre el brutalismo o la agresión o el islamismo extremo por un lado y por el otro lado una situación más dictatorial que te deja más cómoda porque controlan a los otros, pero que al mismo tiempo, no sé, yo creo que son los debates, ¿no? Cerramos con esto y tal vez lo que vos haces, que es mostrar todo, lo bueno y lo malo. Sí, lo bueno y bueno, lo malo. Yo creo, y tratar también de mostrar que muchos de estos lugares, así como lo somos nosotros, están con procesos abiertos que muchas veces no se ven, pero que se van dando cambios, que se van dando mejoras, en el caso de las mujeres, pero que se hacen a costa de algo también, ¿no? O sea, que no pasan en un lugar en donde se votó y se decidió que ahora las mujeres van a... ¿Por qué no? Porque la oposición conservadora en muchos países árabes y muchos países musulmanes es brutal. Por supuesto, muy poderoso. Y creo que... entonces, bueno, nada, es un poco de lo que está pasando en Medio Oriente hoy en día y creo que hoy está mucho en la boca de todo, especialmente desde que pasa lo que está pasando entre Israel y Gaza, lo que pasa, por ejemplo, con los musulmanes yendo a Europa, lo que pasa, o sea, creo que son estos grandes debates que bueno, que hay que ver en qué terminan, ¿no? Teresa, se nos acabó el tiempo, pero te queremos invitar otra vez para que nos hables también historias del territorio comanche, que sé que con tus colegas. Excelente. Muy bien. Qué placer tenerla aquí. Muchas gracias, Teresa. Felicitaciones por lo que haces. Acá estamos para hablar con ustedes. Bueno, gracias muchas por el gracias. tiempo. Gracias. Felicitaciones. Excelente, muy buena nota. La verdad, Juan, como siempre, se nos sorprende, pero queda mucho para pensar, ¿no? Y muchas preguntas también. Qué difícil, ¿eh? Cuando hay extremos, justamente hablando de los extremos y todo ese mundo que vos conocés muy bien, y da mucha tela para cortar y mucho para hablar sobre la situación que se vive en el mundo. Por eso yo le preguntaba, ¿viste? Mi aporte, porque yo a veces siento que estamos involucionando, que no estamos evolucionando. Bueno, es importante estar atentos, así que está muy bien lo que decís. Y esos conflictos que hoy son... Y activos. Hoy son tapa y que uno de pronto empieza a oler que puede desatarse otros conflictos, quizá como entre China y Taiwán, Corea del Norte, y es el cuento de nunca acabar. Pero bueno, excelente nota. Vamos ya a terminar este primer bloque de Portada 24 con un contexto de lo que pasa en la ciudad, de un contexto de lo que pasa en los conflictos armados, en este caso en el planeta Tierra, que muy bien describía recién Teresa. Bien, 59 minutos pasaron ya de las 8 de la noche. Ya vamos a entrar en el segundo bloque con la presencia de Agustina Paz, cofundadora de Next Humans, reportaje que va a hacer nuestra amiga y columnista Flavia Morales, que ya está en el piso. Breve pausa y ya volvemos con más Portada 24. Bien, 5 minutos pasaron ya de las 9 de la noche. Esto es Portada 24. Recordá, estamos en vivo por Sónica y si no nos podés ver en vivo, a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, @portada24. Todas las notas, todo lo que hablamos hoy y también los programas anteriores en @portada24 en nuestro canal de YouTube. Y bien, ya empezamos nuestro segundo bloque con nuestra columnista y amiga Flavia Morales, que hoy trae una excelente invitada, como siempre, Flavia. Así que todo tuyo, Flavia. Bueno, buenas noches, ¿cómo estás, Hernán? Gracias por la presentación.
Acá estamos con Agustina. Agustina Paz es cofundadora de Next Humans, así lo dije bien. Embajadora global de Singularity y coordinadora de programas ejecutivos de la Universidad de San Andrés. Buenas noches, Agustina. Hola, Flavia. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, Agustina. Qué bueno verte, muy bien, por suerte. Qué bueno. Con Agustina, nada, y de repente, bueno, sabemos que siempre te gustó la tecnología, la innovación, siempre estás ahí en el descubrir y humanizar un poco también la tecnología, ¿no? Aplicada, no es un fin en sí mismo para vos la tecnología. Y yo leía todas las cosas que has hecho y sinceramente, wow, decía, bueno, siempre sos una mujer muy inquieta, que te gusta crear. Nada, quería como primera pregunta preguntarte qué es Next Humans y qué impacto busca generar en la sociedad. Bueno, dale. Next Humans es una consultora que iniciamos después de haber pasado por Singularity y de alguna manera tiene esa impronta de lo que es Singularity, que es esa universidad que está en la NASA, que se hablaba un montón en otras épocas por ahí más que ahora, pero que nosotros lo que quisimos fue acomodar todo ese conocimiento, toda esa bajada de lo que podríamos hacer como líderes y llegar a toda la Latinoamérica. Entonces, básicamente lo que buscamos es tener casos locales de éxito, trabajar con empresas y organizaciones de Latinoamérica y de Argentina, de todo el país, y hacer que la tecnología se humanice y que trabajemos a través de las personas. Obviamente entendiendo que llegó la tecnología, cada vez va a ser más exponencial, cada vez van a haber más convergencia entre una tecnología y las otras, y las nuevas, y todo lo que vos sabés, y que vivimos juntas, la escuela, la robótica, cómo se combina con la inteligencia artificial y con todas las otras, biotecnología, la medicina del futuro, pero eso con mucho foco en las personas. Entonces lo que hacemos en Next Humans es trabajar sobre las habilidades que tienen que desarrollarse, las personas tienen que desarrollar capacidades para estar ahí a la altura, y no solo para eso, sino para usar la tecnología para exponenciarse a sí mismos, digamos, que el humano está en el centro, si no la tecnología para mí no tiene ningún sentido. Totalmente, si no está al servicio de la gente, ¿no? Y bueno, la frutilla del postre, Singularity. O sea, yo no creo que haya pasado de moda, tiene su marca y tiene su impronta, y contanos, a ver, no es que vos viajaste a Singularity te convocó. ¿Cómo es eso? En realidad, la primera vez fui representando en el programa que estábamos, por el que me conociste, que tenía que ver con Esteban Bullrich, que creó Infinito por Descubrir, que es el programa en donde queríamos desarrollar habilidades para chicos de todas las edades, en todas las provincias. Llegamos a varias provincias, por suerte, y en ese momento fui a través del ministerio a conocer lo que pasaba en Silicon Valley. Después, cuando me voy, yo dije, yo me quiero quedar, y que tenía la sensación de que si no traíamos algo para que hubiese impacto en Argentina, no tenía ningún sentido. Era como a quedarse e ir a ver lo que pasaba en Silicon Valley y no poder traerlo al país, no tenía ningún sentido. Había que acomodarlo. Y mientras creábamos o relanzábamos el chapter con Fede Marque, con Frei Vivas, con Diego Pereira, que son todos los diferentes referentes que todavía tiene Singularity acá, me convocaron para que fuera a ser mentora del programa que era el Insignia, ¿no? Que es el GSP, que es el programa que hablaba, que lo que hacía era preparar a los proyectos, a los emprendimientos de todo el mundo que ganaban la beca y llegaban para trabajar en sus proyectos. Yo no podía creer, yo cuando empiezo a completar el formulario para que podías completar para ser mentora, nunca pensé que me iban a elegir, pero hay esas cosas que tenés que hacer. Era para por vos. Las dudas. Para mí, era como cuando apareció la invitación a que fuese y estar ahí en Dinamarca, en Silicon Valley y en el medio en Argentina trabajando sobre los casos, yo no podía creer. Y fue un regalazo que tuve para mi carrera, porque a partir de ahí armamos todo lo que vino después. Y tengo una pregunta, ¿en qué cambió tu vida o en qué transformó todo eso que vos ya tenías? ¿Qué giro le dio, qué mirada? O sea, tu idea era traerlo, bueno, a veces sabemos que traer las cosas de afuera es como que hay que adaptarlas, nuestro país tiene sus particularidades. O sea, ¿qué transformó en vos?
para mí fue espectacular generar impacto. Siempre la idea para mí es generar impacto. Trabajar con los chicos también fue parte de ese proyecto, ¿no? De ese proceso, de ir también a los más chicos que son los que son el futuro de este país. Ahora, hoy en día yo puedo trabajar con distintas edades y además estoy en la Universidad de San Andrés también en capacitación ejecutiva, pero a mí lo que me cambió fue una mirada en donde las tecnologías tienen que estar al servicio de los grandes desafíos de la humanidad. No lo estoy diciendo como algo utópico, es que si hay millones de personas que tienen problemas, también eso es un buen negocio para las organizaciones y las empresas y los líderes, y esa es la mentalidad de Singularity, mientras que haya proyectos que involucren a la solución de problemas de millones de personas, además de ser un negocio, generas impacto. ¿Cómo generas impacto? Cada vez las tecnologías van a salir cada vez menos, van a tener facilidad incluso en educación para llegar a cualquier lugar, al medio del Amazonas, al Mato Grosso, a donde querramos ir, digamos. Es la decisión humana, pero hoy en día las tecnologías que antes salían muchísimo más caras, hoy en día están a la mano. Entonces, lo que yo entiendo y lo que me cambió a mí es que nosotros en Argentina tenemos habilidades desarrolladas justamente por ser argentinos. Tengo una mirada diferente de Argentina también, ¿eh? Siempre es como que nos quejamos de que estamos en el sur, estamos en la última parte del mundo, el fin del mundo. El fin del mundo nos da habilidades y capacidades enormes. Totalmente. Hernán, algo que... No, yo escuchaba atentamente todo esto y siempre digo lo mismo, Agustina, le digo a Flavia, qué bueno mostrar todo este tipo de cuestiones que no son tapa de revista ni tapa de diarios, y que son cosas que pasan acá, como vos bien decías, porque casi la totalidad de los invitados y las invitadas que ha traído Flavia, y vos recién hablabas del talento argentino, son terriblemente talentosos y están involucrados en proyectos de orden mundial que han cambiado muchas veces las tecnologías en el mundo. Bueno, siempre se toma en los grandes medios, a lo mejor algún diseñador argentino de autos, pero todo esto no. Pero más allá de todo esto, que me parece espectacular que venís haciendo, y quizá mi mirada de alguien de 55 años es, cuando vos decís hay que acercar la tecnología a lo que llega a las personas. ¿Por qué a mí, o a muchos de mi generación, dicen, che, pero ¿están hablándole a los jóvenes solamente? ¿O también cuando hablamos de que la tecnología le llega a las personas, estamos hablando de los adultos mayores? Bueno, yo tengo 51 años, así que somos de la misma generación. Y para mí, estoy hablándole a mis pares. Nosotros somos los que tenemos, además, una plasticidad en nuestro cerebro que durante muchos años nos dijeron que no teníamos por ser mayores, que obviamente los chicos tienen más plasticidad todavía, pero también nosotros, como al no ser nativos digitales, exacto, eso tuvimos que armar todo desde lo que podíamos aprender y entonces a usar nuestra curiosidad y las ganas de aprender sin que estuviese todo dado. Los chicos la tienen más difícil a esa, porque están más acostumbrados a ser usuarios que creadores. Acá voy a ir voto a la generación X, que es la que se llama ahora la generación invisible, de que nosotros recontra somos parte de esto. ¿Cuál es la diferencia entre la generación X, la generación Z, los nativos? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Hay, o sea, uno ve, ¿no? Vos también tenés hijos y el de 28 no consume la tecnología de la misma forma que el de 18. No, claramente, o sea, cada uno va viviendo las cosas que fueron viviendo de acuerdo en su generación y nosotros de verdad somos la generación invisible en que somos todo un grupo de gente que tenemos un poder adquisitivo normal, mayor incluso que lo que van a tener nuestros hijos por ahora, y sin embargo no hablan de nosotros. Están los baby boomers, que son los posguerra, después está, a nosotros además los que nos poníamos la camiseta de las empresas y nos quedábamos, la generación que viene abajo va cambiando de trabajo, tienen una escasa tolerancia a la frustración. Eso es lo malo. Lo bueno es que tienen mucha facilidad para ir adquiriendo conocimientos y para ir moviéndose y usar el sentido común. También. Son críticos, son más críticos. Son súper críticos. ¿Y cómo se construye un liderazgo en estas nuevas generaciones, en un formato laboral? ¿Qué tipo de liderazgo construyen ellos y cómo acompaña todo este tipo de programas?
Bueno, es un desafío porque los chicos de más chicos buscan no solo un jefe o un líder que puedan mirar de lejos, sino alguien a que puedan admirar y alguien a que puedan seguir y que tenga propósito. Para mí, hasta dando clases en la universidad, eso es clarísimo cuando daba clases en grado. Los alumnos que yo sé que les llegué es porque me ocupé también de la parte humana de ellos. Y ellos tienen que valorar y respetar lo que vos hacés y tiene que haber coherencia entre lo que vos decís que tiene que pasar y lo que vos haces. Y eso ya, en eso son mucho más piolas que nosotros. No van a quedarse en una empresa solo porque está buena la empresa, van a elegir porque los líderes los inspiran. Y nosotros, o sea, pensando que no somos ninguna de esas generaciones, ¿cómo pensás? ¿Qué tipo de liderazgo? Porque a los 20, 30 el liderazgo era otro. ¿Cómo nos reacomodamos a este nuevo formato de liderazgo de hoy? Yo creo que tiene más que ver con no creérnosla más también y ser inspiracionales, dejar de adoctrinar a la gente y hacerlos pensar. Yo creo que tiene mucho que ver con el desarrollo del pensamiento crítico en lugar del líder y también la posibilidad de que los de abajo se equivoquen como parte del proceso. Creo que en todas las charlas que hablo de esto es darle lugar al error, cosa que no pasó durante muchísimos años en las empresas, ni en las escuelas, ni en ningún lugar. No había lugar al error y hoy en día lo que vos tenés que hacer es eso, darle lugar al error, a la innovación ocurre después de que nos equivocamos. Tengo una pregunta, Agus. Viste que en Ciudad, o sea, en tecnología, pero desde otro lugar, en Ciudad están aplicando los centros TUMO, que los deberás conocer. ¿No son parecidos a Infinito por Descubrir? Bueno, Infinito por Descubrir fue un proyecto que se le ocurrió a Esteban, que también él era orador en Singularity y hablaba de lo que era la educación del futuro. Para mí, Esteban es un visionario de todo lo que se venía. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Si están así, y en Ciudad no llegamos nunca, en Infinito, pero también cuando quisimos llegar ya era tarde, porque ya era el fin de una etapa, de un ciclo, pero en Ciudad pasan cosas que son súper violas siempre. O sea, inclusive el Parque de la Innovación y todas estas iniciativas que están habiendo. Y yo creo que ojalá que sea parecido a Infinito, porque en Infinito nosotros teníamos 2.000 chicos que iban por mes a desarrollar habilidades en distintas provincias. No eran solo aprender tecnología, ellos llevaban con la excusa de aprender tecnología y metíamos muchísimo arte. Y esa combinación, lo más importante es generar capacidades en esos chicos para que después puedan emprender en el futuro, trabajar en una empresa, lo que sea que decidieran, pero con herramientas y no sentirse que eran esclavos de la lugar a donde estaban porque les había tocado vivir eso. Si eso pasa en Ciudad, bienvenido sea. Son muy parecidos, obviamente que los conceptos por ahí, al haber más cantidad de TUMO, de centros TUMO, es mucho mejor. Perdóname, Flavia, ¿qué son los centros TUMO? Expliquémosle a la gente. Agustina, no sabe. Bueno, es un proyecto armenio que está en diferentes lugares del mundo. Bien. En Argentina, los primeros que le han traído ese proyecto es la ciudad de Buenos Aires, y son centros donde hay lo que decía Agus, arte, donde tenés programación, donde tenés educación emocional. Bien. Son centros en contraturno y creo que se están aplicando más en las escuelas de jornada extendida. Perfecto. No, yo digo para que la gente está bueno porque sepa. También trabaja con el tema de las inteligencias múltiples, ¿no? Claro. Vos por ahí, no sé, yo quedé muy asombrada con la escuela Otro Mundo de Cris Morena, sinceramente, para sacarse el sombrero y entender que los chicos no solamente tienen que seguir un mandato de ser contadores, abogados, todo lo que sabemos, ¿no? Que podemos y que quieren y que tienen, no son diferentes, quieren desarrollar otras habilidades. Igualmente, bueno, te interrumpí, justo iba a hacer la pregunta, pero bueno, quería aclarar a la gente que muchas veces no. Sí, no perdón, sabe. Uno lo da por sabido. Y si tuvieras que cambiar algo en la educación tradicional, ¿qué sería? Porque todavía sigue conviviendo. Una sola cosa tengo que elegir. Sí, una sola, porque si no nos quedamos lo que es increíble de la educación tradicional es que fue creada para sobrevivir a todas las hecatombes. Entonces eso lo vuelve poco flexible. Si pudiésemos de alguna manera permear ahí, ¿no? Tratar de que los chicos puedan desarrollar y que poner cada vez más a los maestros, que yo creo que hay muchos maestros que son facilitadores del aprendizaje, que en vez de poner malas notas haya como esto de progresar juntos, que es algo que se está buscando.
yo impactaría ahí, digamos, en tratar de desarrollar habilidades que estén relacionadas con el día a día que van a tener los chicos cuando terminen el colegio y no que vean las cosas por separado. Matemática, historia, geografía, como si no fuese toda la información junta. Y en esta experiencia que vos tenés en la universidad, sabemos que la Universidad de San Andrés es súper innovadora y siempre está al día, al igual que otras, como la Austral, otras universidades también. Vos, ¿cómo ves a esos chicos que van a formarse y que vos sabés que son empresarios o son creadores de startup o futuros? ¿Cómo los ves? O sea, ¿cómo los percibís y qué diferencia notás con las generaciones anteriores? Yo creo que los chicos, los jóvenes, digamos, de hoy en día en San Andrés, yo en general, mis programas son más de capacitación ejecutiva, pero tengo todas las edades, porque cada vez hay chicos más chicos que tienen puestos de liderazgo. Mira, Mateo. Por eso, bueno, Mateo lo conozco, también él fue parte de uno de los programas de Next Humans, y la verdad es que sí, tienen esa mirada diferente, esa flexibilidad de aprendizaje y son súper exigentes en lo que quieren aprender. Quizás lo distinto es que piensan que las carreras de por vida, las que nosotros conocemos, deberían ser más cortas y deberían ser encastrables. Entonces, en los programas ejecutivos encontrás a mucha gente que por ahí no viene de una carrera dura y sin embargo saben que les faltaron aprendizajes y van eligiendo algunos programas que les van dando esos contenidos por ahí por menos tiempo para terminar de encastrar lo que ellos quieren aprender. Como un menú cognitivo, ¿no? Una dieta armada a la medida, como cuando vas a la nutricionista. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Y la inteligencia artificial tan hablado en estos tiempos? Mira, la inteligencia artificial, por un lado es una tendencia. Voy a separar tendencias de señales débiles, que es otra cosa de la que me gusta hablar. Pero la inteligencia artificial es una tendencia que obviamente está en boca de todos. Muchos hablan de inteligencia artificial, pocos la practican en serio, la llevan a la práctica y entienden las consecuencias de que haya llegado esto. Que obviamente no es nuevo. La inteligencia artificial viene desde hace muchos años desarrollándose, pero ahora pegó el salto exponencial. Exacto. Ahora es casi la electricidad de las revoluciones, segunda revolución o el vapor de la primera. Digo, como para que... Sí. O sea, es algo que es tan grande que no sabemos todavía cómo nos va a impactar, pero no es la inteligencia artificial sola, sino está lleno de otras señales débiles que no está todo el mundo hablando, como lo que tiene que ver con biotecnología, con medicina que puede estar curando enfermedades que antes no se podían curar, con lo que sea robótica, con lo que sea... todas las tecnologías exponenciales, que son de las que hablamos en Singularity también. Y es la convergencia de todo eso, es las señales que no son nota de tapa, las que no salen las siguientes porque son las tendencias de las que se habla, como la IA, sino la unión de la inteligencia artificial con todas estas otras tecnologías la que va a generar un fuerte impacto. El mundo, tal como lo conocemos, es probable que cambie muchísimo. Pero no porque viene Terminator, que es la mirada de ciencia ficción que tiene la mayoría, sino porque vas a tener como una asistencia que hay un montón de datos, como cuando salió la calculadora, pero exponencial, digamos, que ya hay un montón de gente que no hace las cuentas a mano, ¿no? No por eso se perdieron capacidades, algunas se van a perder, pero otras tenemos que desarrollar, que son nuevas. Hay gente que le tiene miedo, que tiene temor a la inteligencia artificial y es gente empresarios, o sea, gente formada. No estamos hablando, y vos te quedás y decís, pero ¿por qué miedo? Eso será el miedo a salir a la zona de confort, digo. Totalmente. Claro. Y también ese mensaje de que te vas a quedar obsoleto, ¿no? Y vos te vas a quedar obsoleto y va a venir una inteligencia artificial que te va a reemplazar. Yo de verdad pienso que eso como mínimo está muy lejos y yo no creo que vaya a pasar nunca. Siempre los humanos encontramos la manera de nosotros potenciar las tecnologías que nos acompañan. Y estoy seguro de que un profesional que conoce más de inteligencia artificial va a tener mejores trabajos quizás que uno que no conozca. Claro. Pero todos necesitamos trabajar y seguimos necesitando a los profesionales confiar en el humano. Yo no quiero un robot que me opere. No. Quiero un cirujano que me opere con la ayuda de un robot. Exacto. Y no me va a importar, porque la precisión que tiene el aparato seguramente sea, pero el cirujano también va a querer usar ese aparato que es una tecnología. Y llevándolo a la escuela, ¿no? Antes en la escuela te ponían una mala nota si llevabas la calculadora, después te ponían una mala nota si te la olvidabas. O sea, la inteligencia artificial, ¿cómo atraviesa hoy la escuela? Yo, docente, ¿no? Busco en alguna inteligencia artificial cómo potenciar mi clase. ¿Eso está bien o está mal?
Yo creo que sí, porque además la diferencia, igual lo primero que te voy a decir es que casi seguro que lo prohíben primero, porque todas las cosas que primero llegan necesitan regulación, las personas se tienen que acomodar, hay un periodo de aprendizaje. Y lo más Entonces, fácil es muy prohibir. probable que lo prohibamos primero, como los celulares cuando llegan a las aulas. En algún momento van a llegar un poco más, y lo que tenemos que entender de nuevo es que lo más importante no va a ser lo técnico, sino el desarrollo de las capacidades que nos vuelvan diferentes a las máquinas. Y ahí es donde la educación puede pegar un salto altísimo. Eso es lo que Esteban veía en su momento, Claro, la sí, revolución sí, de las veía. escuelas. Crear algo que fuese... Y defender a los docentes y defender a la escuela como un lugar donde además se crean habilidades, se desarrollan habilidades que entre los pares, que son los chicos, Sí. van aprendiendo de la mano de una facilitación. Yo creo que la inteligencia artificial, ya hay de hecho robots de inteligencia artificial Sí. en la India, hay una que se hizo famosa ahora, que es como un maniquí, es medio raro, pero que da clases en la India. Digamos, entonces, si eso es una señal débil. Si está pasando Ujú. eso en la India, en algún momento va a llegar a los distintos países. Exacto. Y lo vamos a adoptar. Y bueno, ahí es discutible, ¿no? Da para otro programa, más o menos, ¿no? Pero no va a ser solo es decir, la robot india no está sola. Obviamente está No. rodeada de docentes, pero están trabajando, digamos, y obviamente si no le hubiesen preparado los algoritmos para que funcione y le hubiesen alimentado todo lo que hicieron, no. A mí un podría- joven, un adolescente me contestó, mamá, bueno, ya dije quién es. El secreto de esto está en cómo uno le pregunta, porque seguimos siendo nosotros los que controlamos. Totalmente. Lo más importante es Porque las preguntas estaba que le buscando un hacemos. error de un Sí. algoritmo. Me dice, Sí. estoy buscando en qué me equivoqué porque no lo encuentro y no tengo al profesor al lado. Totalmente. Y y bien usado además, potencia. Me quedé callada. Bueno, tenemos que ir ya despidiendo, pero siempre nos quedamos con ganas de seguir y seguir. Yo le quería preguntar, pero bueno, lo dejo para otra oportunidad. ¿Qué hubiera significado que la inteligencia artificial que se use tanto como ahora en época de pandemia? ¿Cuánto habría ayudado? Qué buena pregunta. Y la verdad es que no sé, porque yo creo que la inteligencia artificial tuvo su tiempo de maduración en la pandemia y recién ahí es que llegó a nosotros. Pero todo el uso de la tecnología y el aprendizaje de los humanos que estuvimos de golpe encerrados permitió que pegáramos saltos exponenciales y que hoy en día esté la inteligencia artificial acá. Yo le respondí. El que sabe, sabe, ¿no? Es una genia. Muchas gracias, Agustina, por venir. No, un gustazo. Está físicamente, sabemos que por ahí es un horario complicado, que también sos mamá, pero te agradecemos. No, muchísimas gracias a ustedes. Un gustazo estar acá. No, muchas gracias, Agustina. Bueno, muy bien, Flavia, como siempre. Esto que es interesante, y quiero acotar que la otra vez teníamos una discusión si era un programa político. ¿Qué clase de programa? Yo decía que no, que es muy interesante porque nosotros después tenemos la evolución de la gente, que muchas veces se puede enganchar porque está politizada y de pronto se engancha con todos estos temas que, vuelvo a repetir, no son portada, y la verdad que con Flavia, y me consta, siempre le ha dado una importancia muy grande a la educación y a resaltar todos los jóvenes y todos los innovadores que tenemos en nuestro país. Así que muy buena entrevista, gracias Agustina. Y bueno, pasamos al otro bloque, Flavia. Vamos. Vamos al otro bloque entonces, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Portada 24. Esto es Portada 24, esto es Sónica Más. En este martes 25, recordad, todos los martes a las 20 horas, La Realidad en Primera Plana, con excelentes entrevistados. Y si no lo puedes ver en vivo, lo puedes ver grabado. Digo yo grabado, me quedé, no sé, en 1953. Lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, @Portada 24. Me traiciona la edad. Y bien, ya entramos en el último bloque de Portada 24 con un invitado que trae Juan de Dios. Contanos un poco, hasta que lo tengamos para salir al aire, de quién se trata, Juan, y de dónde está saliendo. Sí, estamos hablando de Alexander Slipchak, que es el coordinador del programa de cooperación para España y Latinoamérica o América Latina del Transatlantic Dialogue, que es una ONG, una especie de think tank en realidad, ucraniano, y estamos emitiendo desde Kiev, ¿no? Desde la capital de Ucrania, así que Bien. allí son 5 horas de diferencia, así que son las 2 y pico de la mañana. Bien, ay, Juan, a usted con esos reportajes a la gente, no es la primera vez que ya, pero también creo que a vos te sacamos al aire y no sé dónde estabas, así que Sí, también sí, era, es cierto. era bastante tarde. Bueno, ahora cuando nos avise Juan que está
en línea. Vamos a pasar entonces a este reportaje. Bueno, excelente, ¿no? Lo de recién, lo de Agustina Paz. Muy bien, ¿eh? Bueno, ya estamos. Perfecto. Todo Juan. Alexander, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por preguntarme, un gusto siempre. Bueno, maravilloso. Te cuento, aquí estamos con Hernán Berizo, que ha sido diputado nacional y que también siempre ha estado involucrado en los temas internacionales, así que esperamos escucharte y sobre todo nuestra audiencia. Es muy importante conocer qué está ocurriendo en Ucrania. Sé que allá se viven momentos difíciles desde el 24 de febrero del 2022, que el país ha sido invadido por la Federación Rusa, con bajas no solamente del ejército, sino además fundamentalmente con muchas violaciones a derechos humanos por parte de los rusos sobre población civil, bombardeos, torturas, bueno, de todo. La verdad que me solidarizo con Ucrania y además esta introducción hago simplemente para contarte que creo que son un pueblo que le está dando un ejemplo al mundo y que por supuesto requieren la solidaridad y el apoyo de todos. Así que, Alexander, contanos por favor qué está ocurriendo y queremos saber sobre todo si es posible lograr la paz y qué tipo de paz en Ucrania. Estimado Juan, muchas gracias por invitarme, un gusto estar con ustedes. Es siempre un placer comunicar con Argentina, nuestro aliado en Sudamérica, uno de los más firmes que tenemos en todo el mundo ahora. En Ucrania están pasando ahora procesos claves que van a tener consecuencias a largo plazo. Ya tenemos una posibilidad que tendremos un alto el fuego este año, por ejemplo. Ahora están hablando mucho de paz y están hablando mucho de acuerdo con Estados Unidos y también con algún acuerdo, no lo voy a llamar, pero alguna tregua con Rusia. Hay un montón de factores que tenemos que tener en cuenta. Primero que Ucrania sí está buscando la paz, pero lo que nos preocupa son dos cosas. Primero, duración de esta paz. Segundo, garantía de seguridad, que la guerra no se vuelve a repetir. De momento Ucrania no tiene ni uno ni otro. Lo que la comunidad internacional está pensando que es posible como paz duradera no es posible en práctica, porque una paz a largo plazo significa que Rusia no va a querer invadirnos otra vez. De momento Rusia está interesada en una tregua, un alto el fuego, y Moscú está vendiendo este relato muy activamente a Estados Unidos, a la administración de Donald Trump. Y el problema de los norteamericanos es que Estados Unidos quieren una solución rápida y fácil, que no es posible en este caso. Entonces, ¿qué tenemos? Que nos van a empujar a alcanzar un alto el fuego, una tregua con Rusia, como si fuera un fin de la guerra, una paz en Europa del Este, un logro significativo para Donald Trump y para el equipo de Estados Unidos. Hay un riesgo altísimo que eso va a durar unos años, por ejemplo, 3, 4, 5 años, después Rusia nos va a atacar otra vez. Otra cosa es la garantía de seguridad que debería tener Ucrania en cambio de un acuerdo o alto el fuego. De momento no existe esta garantía de seguridad. Nos han demostrado claramente que entrada de Ucrania a la OTAN es imposible. Entonces, cualquier otro acuerdo bilateral con los aliados no puede ser una garantía de seguridad, porque esto va a ser violado por Rusia bastante rápido. Las tropas europeas en el territorio ucraniano, en el estatus de pacificadores, tampoco sirve como una garantía de seguridad, porque estas tropas no van a tener en teoría respaldo de la OTAN y van a ser como unas brigadas de peacekeepers, de pacificadores que deberían vigilar el estado de alto el fuego. Al final, si Rusia ataca estas tropas francesas, inglesas, alemanas, lo que sea, lo único que van a hacer es retirarse. Y yo dudo mucho que algún ejército internacional va a de verdad responder
contra los rusos. Al final, la única garantía de verdad viable es las Fuerzas Armadas de Ucrania y lamentablemente la OTAN, pero la OTAN no está dispuesta a tomar una decisión difícil para que Ucrania forme parte de la OTAN. ¿La OTAN o los Estados Unidos? La OTAN. Okay. Porque Estados Unidos sí es un elemento clave de la OTAN, pero en Europa hay aliados que están a favor para que Ucrania entre a la OTAN y hay algunos que están en contra. Y al final no hay unidad. Ok. Hernán, por favor, si quieres hacer una pregunta. Te quiero preguntar, Alexander, tal vez parece un tema de coyuntura, pero ¿qué pensás de los países que se abstuvieron con respecto a la votación vinculada al inmediato retiro de las tropas rusas de territorio ucraniano? ¿Tenés una opinión sobre eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo con estos cambios? Bueno, antes de responder, quiero subrayar que Argentina sigue siendo un aliado de Ucrania y el gobierno de Javier Milei y la sociedad argentina sigue siendo los aliados de Ucrania. El hecho de que Argentina se abstuvo en las Naciones Unidas, nosotros como Ucrania respetamos los intereses de política exterior de Argentina. Lo tomamos con prudencia y con razón. Argentina tiene sus relaciones con Estados Unidos. Argentina, a partir del inicio de la invasión, sí apoyó la retirada de tropas rusas desde Ucrania y nunca cambió esta decisión. Incluso su presidente anterior, que fue, digamos, no fue aliado de Ucrania, y la administración actual, el gobierno actual de Argentina sí es aliado de Ucrania. Entonces, por la ONU pasaron ya muchas resoluciones sobre la retirada de tropas rusas desde Ucrania. No es la primera resolución, ya hay decenas. No son resoluciones obligatorias, o sea, son como una buena resolución de una buena fe. O sea, digamos, no tiene ningún sentido práctico. Por eso en Ucrania no prestaron mucha atención, francamente, cómo votaron. Lo que los Estados Unidos votaron junto con Rusia también es una demuestra que Washington quiere ganar una confianza con Moscú para sus propias negociaciones en el futuro. Lo que Argentina se abstuvo es decisión de Argentina, porque yo repito, es decisión de una política exterior soberana. Eso no tiene impacto sobre relaciones entre Ucrania y Argentina, ninguno. Entonces seguiremos siendo aliados y tenemos que prestar atención en más cosas más prácticas que la ONU. Dos preguntas, Alexander. Sí, por favor. Yo quería consultarle, Alexander, ¿de dónde saca, después de un conflicto tan largo hoy, o cuáles son los pilares de la fortaleza del pueblo ucraniano? Quizá sus Fuerzas Armadas, quizá el liderazgo de Zelensky. ¿Cuál es la fortaleza hoy del pueblo ucraniano para aguantar tantas idas y venidas en lo que es la ayuda a nivel internacional por un lado, y por otro lado el embate permanente de cuando no son soldados rusos, son soldados coreanos? En fin, ¿dónde está la fortaleza del pueblo ucraniano? Yo creo que esta fortaleza se creó ya por años de esta resistencia contra Rusia, porque todo empezó en 2014 con la ocupación de Crimea y de dos provincias en el este de Ucrania. Por eso la sociedad ucraniana sigue con una guerra en mente, una guerra de verdad, ya más que 10 años, 11. Yo también recuerdo muy bien cuando empezó la guerra en 2014. Para nosotros nunca ha sido un conflicto interno, guerra civil como lo llaman a veces, o algún conflicto fronterizo. Ucrania lo tomó muy en serio en 2014 cuando Rusia nos invadió. Las tropas rusas estaban en 2014, aunque no tenían insignia, los vehículos rusos no tenían matrícula. Querían vender este mensaje al mundo que Rusia solamente está apoyando a los insurgentes en el este de Ucrania, pero
pero ya se sabe sobre brigadas enteras con blindados, con artillería que cruzó la frontera y estuvo en Ucrania. Entonces, la sociedad empezó a crear esta resiliencia ya por años. Y en 2022 nosotros aceptamos esta guerra bastante preparados. Y no solamente se trata sobre Fuerzas Armadas, sobre su entrenamiento, pero también sobre la sociedad, porque la resistencia y nivel que yo vi, a mí me sorprendió también. Porque yo no podía imaginar en 2022 que la sociedad ucraniana, todos, tendría una resistencia aquí, de este nivel. O sea, la gente que no tenía nada que ver con política ya entendía que estamos invadidos y hay que resistir. Y también viene cosa de motivación a hacerlo. La gente tenía muy claro que podría pasar si colapsemos. O sea, la rendición, capitulación no era una opción desde el inicio. Y era como un acuerdo de toda la sociedad. No hacía falta para que Zelensky o cualquier otro líder salga y dice que vamos a resistir. La gente ya sabía que teníamos que resistir. Y de esto viene estos 3 años de resiliencia, como que David y Goliat a veces hacen ejemplos de conflictos asimétricos cuando pueblos pequeños resistían unas potencias nucleares grandes. Entonces, nuestro primer aliado es nuestra motivación. Y esto de verdad te ayuda bastante. Alexander, voy a tomar lo que te acaba de preguntar Hernán. Mirá, yo sé que cuando se informaron de la invasión del ejército ruso, que iba camino a Kiev, a la capital, obviamente, y seguramente me imagino que matarían al presidente y bueno, tomarían el dominio del país, hubo una orden de abrir y distribuir armas a los ciudadanos comunes en Ucrania. Quiero saber si eso es real y que la gente común rápidamente, cuando digo común es más allá del ejército oficial, se puso a defender el país, ¿no? Y creo que eso, entiendo yo, tuvo un impacto. Y acabamos de consultar a una periodista que yo la he escuchado en otros reportajes, que ha estado en Ucrania, se llama Teresa Bo, es una corresponsal de Al Jazeera, ha estado en Ucrania cubriendo la guerra, y ella ha dicho que habló con muchas personas, incluyendo con un bailarín de danza clásica, luchando en el frente en Ucrania, y ha dicho que la gente le ha dicho, para nosotros esto es como estar peleando por la independencia. Digo esto porque para los argentinos, imaginemos, no sé, las invasiones inglesas, 1806, 1807, las 2 invasiones, o las guerras de la independencia, ¿no? ¿Es efectivamente así lo que estamos diciendo? Nadie imaginó que Ucrania iba a lograr, digamos, esto, ¿no? Sí, es totalmente de verdad, porque en el inicio de la guerra el gobierno tomó varias decisiones. Primero es establecer defensa territorial, que es las tropas, digamos, paramilitares construidas por civiles y manejadas por los militares. Y si repartían armamento, yo recuerdo que en la capital era una decisión casi desesperada. En mi barrio repartían las ametralladoras entre gente. Yo cavaba trincheras en la entrada de la capital primeros días y eso hacían los demás civiles colaborando con los militares. Era una colaboración, o sea, sin ningún tipo de orden. La gente ya entendía qué hacer. Como parte de esta resistencia totalmente, que la sociedad se juntó al gobierno, y me alegro que en un momento tan dramático el gobierno tenía toda la responsabilidad de tomar las decisiones tan difíciles como repartir armamento entre los civiles. Y ahora, a tu segunda parte de tu pregunta, Juan, ¿me puedes repetir, por favor? No, y la otra cuestión la otra cuestión era si esto era como luchar por una nueva independencia. Correcto, sí. Esto, desde el inicio, tú no te das cuenta de lo que está pasando. Como que para nosotros era una segunda etapa de la invasión rusa. Ya teníamos claro que no quieren para que Ucrania sea parte del occidente,
Yo no podía imaginar, y me parece que el mismo Zelensky tampoco podía imaginar el nivel de violación y violencia de los rusos, porque vivimos en un mundo diferente. Cuando ocuparon Bucha y Irpin, eso era el primer golpe, de verdad, para todos, porque tomábamos a los rusos como que sí son invasores, pero no son tan locos hasta el nivel de los animales que van a ejecutar civiles en la calle o provocar fosas comunes, digamos. Eso para nosotros era una cosa de la Segunda Guerra Mundial casi, estas imágenes de atrocidades que cometieron los nazis, por ejemplo. Y cuando ocuparon Bucha, mucha gente se dio cuenta que eso es para nada divertido. Eso es una guerra, una invasión, pero el nivel de crueldad es poco humano. Es de nivel de animales. Cuando después ocuparon la provincia de Kharkiv, la ciudad de Izum, donde encontraron una fosa común en el bosque, todo el mundo se dio cuenta que en Ucrania están pasando cosas que pasaban en Siria, en Afganistán, en Somalia, en Sudán, en países como donde pasan conflictos ya por muchos años y para todo el mundo es común que ahí pasa una pesadilla. Pero en Europa estas cosas ya no pasaban a partir de 40 del siglo pasado. Y se volvió. Y esto, para muchos se dieron cuenta que los rusos, o sea, no vienen para cambiar nuestra política exterior o gobierno o para cambiar el presente. Ellos vienen por la nacionalidad ucraniana. Es una molestia para ellos. Los ucranianos como somos, la soberanía del país, y que eso no va a terminarse en un acuerdo que no vamos a entrar a la OTAN, estatus neutral o algún tipo de amistad con Rusia. Eso podría terminar acabando con la soberanía, y terminando que Ucrania no existiría en el futuro. Y de verdad la gente empezó a tomarlo en serio, que es una guerra por independencia y Rusia no lucha contra los políticos de Ucrania. Rusia lucha contra la sociedad ucraniana entera. Qué duro escuchar todo esto, realmente. Oleksandr, nos quedan pocos minutos. Nos gustaría escucharte si es que ustedes tienen un análisis oficial de cuál es la salida de este conflicto. Yo entiendo que ha cambiado, que la propuesta de paz ucraniana y con el apoyo del europeo sobre todo, de muchos países europeos, bueno, hoy está de alguna manera cruzada por Donald Trump y su propuesta, ¿no? Pero ¿qué nos puedes decir como esto? Y bueno, dejamos que nos expliques para después ir cerrando. Hay un montón de factores también. Todos los bandos quieren alcanzar un alto el fuego y para que esté estable. Yo creo que el final de esta guerra es un alto el fuego, una tregua y no acuerdo bilateral con Rusia. O si alcanzamos este acuerdo, este alto el fuego, Ucrania tendrá que buscar la manera para aguantarlo y para tener alguna garantía de seguridad. Lo que puede pasar, me parece que las tropas europeas sí van a entrar al territorio ucraniano, van a estar en algunos lugares ciertos en el este y en el sur para que Rusia piense dos veces antes de atacarnos otra vez. Lo que después vamos a tener es una ayuda financiera importante, van a confiscar los recursos rusos en el occidente para que Ucrania tenga recursos para reconstruir su infraestructura. Eso vamos a tener a corto plazo. A largo plazo, Rusia va a prepararse para una segunda invasión. El occidente tendrá que, de alguna manera, hacer Rusia no invadirnos otra vez y tendremos un conflicto con Rusia a largo plazo, ya por décadas, con una violación constante de este alto el fuego. No habrá paz estable en Europa del Este por años adelante, así que tenemos que tenerlo en cuenta, que mientras Vladimir Putin está en poder, este alto el fuego en Ucrania va a ser violado. Pero los primeros pasos vamos a hacer, y Volodymyr Zelensky va a viajar a Washington el 28 de febrero, en 2 días, y eso va a ser una cosa ya
más clara y más decisiva. Excelente, no, clarísimo. Alexander, yo te mando un fuerte abrazo, Sí. ojalá que nos visites en Buenos Aires también pronto y bueno, mucha fuerza y realmente son un ejemplo desde mi punto de vista para el mundo. Totalmente, totalmente. Gracias, nos vemos en Buenos Aires en un mes y medio. Perfecto, muy amable, gracias. Buenísimo, gracias. Gracias a ustedes. Adiós, Hasta gracias. luego. Duro, ¿eh? Muy duro, muy duro. Duro, contando, ¿no? Cómo el pueblo se preparó. Qué loco, ¿no? Porque uno lee los libros de historia, como que ya hay cosas que pasaron y no pueden volver, y vuelven, que es un poco lo que hablamos con Teresa, ¿no? Y vuelve y se repite, por eso mi pregunta a Teresa era, como seres humanos aprendemos algo o a veces siento que no aprendimos nada. Qué sé yo, durísimo el relato de algo que, como vos bien decís, se sabe, pero es todo tan dinámico a veces que, como decía él, ya se naturaliza. Bueno, es un conflicto más, vos lo hablabas de lo de Haití, que yo de Haití me acuerdo que era así, ya, entonces, nada, lo que hay que ponerse en la piel de cómo sería si le pasa a uno esto. Bueno, yo quiero dejar algo importante que creo para mí me inspira mucho respeto el pueblo ucraniano, no tiene nada que ver con la política ni nada por el estilo, mucho respeto, y es un pueblo que no es de andar hablando mucho, es más bien de hechos que de palabras, ¿no? Y creo que se nota claramente con la forma como defienden su país. Y me parece que eso también es un valor importante para Occidente y para todo el mundo. Un valor importante. Creo que hace falta, creo que tenemos que apoyar y defender estos valores que está mostrando el pueblo ucraniano. Juan, cuando comenzó el conflicto, seamos sinceros, sin ser expertos en el arte de la guerra, en líneas generales todos le damos muy poca vida al Estado ucraniano porque era Rusia quien estaba invadiendo. Muy pocas horas, diríamos, 48 horas, claro. 72 horas. Pero después retomando un poco lo que vos sabés bien también, uno también empezó a recordar que cuando Rusia invadió Afganistán, que era Rusia, bueno, Estados Unidos con Vietnam, a veces lo que quizá no se toma en cuenta o se toma en cuenta es la logística y el poderío militar que tiene otro país, pero no el orgullo que tienen sus ciudadanos para defender esa patria, esa muestra del pueblo ucraniano. Hoy me recuerda un poco todo lo que uno leyó del pueblo polaco ante la invasión alemana. Así que la verdad te felicito, excelente invitado, que invita a la reflexión, por supuesto, más allá de que es una noticia y de que haya salido desde allá, porque a mí la verdad me costaría, muchas veces veo, ¿no?, que salen desde Kiev o desde otro lugar de Ucrania, digo, si yo estaría con los rusos a 30 kilómetros, con los drones, porque ya no son ni aviones, son drones que me están bombardeando, que yo no sé si mi estado de ánimo daría para andar dando notas o para estar hablando con otra gente, no sé, pero evidentemente hay algo que ellos manejan y que por eso le pregunté cómo estaba hoy, cuál era el factor de la fortaleza de ese pueblo, ¿no? Uh-huh. Para aguantar semejante acto de violencia por parte que algunos, no sé si, bueno, vos lo debes ver acá, dicen el conflicto, no es el conflicto, es la invasión, sí, es un conflicto. Es una guerra de agresión. Los muertos civiles son solamente ucranianos, acá no hay, sí, después mueren los soldados rusos y coreanos del norte, pero no... No, exactamente, porque las pocas incursiones que ha hecho Ucrania dentro del Estado ruso fueron a establecimientos militares o... pero y nunca se pueden contar, no tienen comparación. Sí, no tienen comparación, así que excelente nota. Bueno, 56 minutos pasan ya a las 9, y la verdad que yo siempre digo, pasa rápido, bueno, no sé, algún día haremos algo más largo, porque las notas son la verdad que son atrapantes, los invitados... Vuelan, pasan rapidísimo. Son muy buenos. Y bueno, nada, vamos a prepararnos ya para el próximo martes, que es feriado, es verdad, porque carnavales, pero bueno, hoy me decía la productora, ¿qué hacemos? ¿Salimos en vivo grabando? No, vamos a salir en vivo. Vamos a salir en vivo y salimos por videollamada, pero nosotros vamos a estar en vivo. Excelente. Así que el próximo martes, recuerden, 20 horas acá, La Realidad en Primera Plana, y como siempre los agradecimientos a Juan Martín de los controles, siempre atento, a Adriana en la producción ejecutiva, que no para de hablar, ya a cualquier momento, acá hay un micrófono disponible, no, estoy hablando de política, dice. Bueno, Flavia Morales, excelente nota, nuestra compañera, que ya se fue,
Y bueno, Juan, nos empezamos a despedir entonces. A la gente le decimos que tengan una excelente noche, una excelente jornada, que nos sigan en nuestro canal, @portada24, nuestro canal de YouTube, que estamos en vivo, por Sónica, por supuesto, como siempre, en nuestra segunda temporada. Excelente semana para todos. Nos volvemos a reencontrar el próximo martes a las 20 horas, acá, en Portada 24. Buenas noches, Juan. Buenas noches.